Hermano querido, vamos a ir a la parte que teníamos de la palabra del Señor, que era del capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro, del verso 13 en adelante, después que Pedro les había declarado cómo había sido predicado el Evangelio, cómo el Señor había usado a los profetas, cómo los ángeles anhelaban mirar eso. Entonces ahora el apóstol le va a hacer esta recomendación. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, qué lindo cuando el apóstol Pablo le hace ver el modo que cada uno de nosotros tiene que prepararnos. Bueno, a ver, ¿cómo me prepararé? ¿Qué es lo que debería hacer? Y él acá le hace estas 5 recomendaciones para que se preparen y cada uno de nosotros nos preparemos también de la misma manera. Fíjense que primero predispone a una manera que utiliza el apóstol Pedro, que es sinónimo de cuando nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a remangarnos para entrar a trabajar. El apóstol le dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El ceñirse los lomos, recuerdan que la vestimenta del pueblo de Israel, en estos tiempos que nosotros estamos yendo de la palabra, si nos retrotraemos a ese tiempo, era una túnica larga que llegaba abajo del tobillo. Entonces, cuando alguien debía disponerse a realizar alguna tarea, apretaba su cinto con el cual ceñía, levantaba la punta de la túnica y la apretaba con el cinto ceñido para que le dé
la libertad de mover sus pies, sus piernas en trancos largos, poder agacharse, levantarse, sin enredarse en la túnica. Ahora, fíjese en que el apóstol hace alusión a esta situación, pero habla a nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento esté preparado, nuestro entendimiento esté ceñido, así como cuando él le dice esto, ellos saben lo que es ceñirse. Muchas veces, por la usanza de nuestra costumbre, que ya no nos vestimos con túnica nosotros, sino que tenemos la usanza europea en vestirnos en pantalón, ¿no es cierto? Entonces, por allí puede que no comprendamos el término, pero para ellos le era comprensible porque le era lo cotidiano. Entonces ahora fíjese en que la primera de las exhortaciones que da él dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que nuestro entendimiento esté preparado, que nuestro entendimiento actúe con inteligencia de parte del Señor, que no sea un raciocinio erróneo, sino que tengamos entendimiento. Un famoso teólogo que tenía la Iglesia Católica, que se llamó Tomás de Kempis, él decía: antes de actuar voy a preguntar, ¿cómo lo haría Cristo para yo hacerlo igual que Cristo? Si cada uno de nosotros nos preguntásemos en cada actuación que vamos a hacer, ¿cómo lo haría el Señor? Dios bendiga también a la hermana Nancy, el Señor la llene de su gracia. Actuaríamos con ese entendimiento que viene de lo alto. La hermana Nancy nos pone: Dios bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones, y cada hermano y oyente esté recibiendo esas bendiciones. Entonces, mi entendimiento preparado, cosa que yo, si algo voy a hacer, lo haga con el entendimiento preparado, que no sea que, obré de una forma sin pensar, porque muchas veces nos trae contratiempo el obrar sin pensar en el resultado, sin pensar en lo que va a suceder, sin pensar en la consecuencia que me va a acarrear. Por eso acá el apóstol le dice: ceñid vuestros lomos. Y fíjense en que después le pide el sed sobrio. Aquí nosotros podemos ver, hermano querido, el sed sobrio. ¿Cuántas personas han perdido la vida porque han quedado conduciendo un vehículo y en un momentito han dormitado y ha ocurrido una catástrofe? Porque no fueron sobrios, sino que somnolientos, sino que allí absortos por el cansancio, por la fatiga, no estuvieron sobrios. Entonces él pide que con entendimiento y siendo sobrio, esperemos. Eso es lo lindo. Cada uno de nosotros, si esperamos en el Señor, entonces allí nuestra esperanza va a estar buscando y aguardando lo que el Señor quiere darnos, no lo que yo pueda obtener, sino lo que el Señor me quiera suministrar. Y está la gran diferencia. Una cosa es lo que yo deseo obtener y otra cosa es lo que el Señor me suministre. Y yo debo darle más valor a lo que el Señor me suministra. ¿Por qué? Porque viene de lo alto. Porque el Señor sabe que eso que Él me provee es lo que a mí me hace falta. El Señor sabe que lo que Él pone en mi vida es lo que mi vida necesita. Y muchas veces, cuando yo obtengo lo que deseo, eso me sirve a veces de contratiempo. Y entonces allí las cosas no van tan bien. Recuerdan que el Señor decía: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil.
Entonces por eso es que si yo espero lo que el Señor me va a facilitar, ahí es donde voy a triunfar. Por eso Él termina en la parte, en la recomendación 4 que nos hace, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Por qué, hermano querido? Nosotros tenemos muchos dolores de cabeza con lo que antes queríamos y anhelábamos y nos encaprichábamos y tenemos malos recuerdos de ello, de esos deseos que nosotros no supimos guiar, de esos deseos que nosotros no supimos controlar. Hoy pesan en nosotros por haber actuado de una manera incorrecta, pesan en nosotros por haber procedido de una manera improducente. Por eso Él dice, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Y el quinto y más bonito de todas las recomendaciones que el apóstol le está haciendo, les dice, sed santo. Qué maravilloso es, hermano, que tenemos ese gran privilegio de ser santos mientras nosotros estamos vivos. Sed santos. Y esto no es algo que le pareció a Pedro. Al contrario, el Señor Jesús nos enseñó que Él se había santificado por cada uno de nosotros. El Señor había obtenido esa santificación para cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, como buen hebreo, sabía bien lo que decía el libro de Levítico. Allí en el capítulo 11 y el verso 44 y 45, Dios le dijo al pueblo de Israel, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no os contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santo, porque yo soy santo. Hay una voluntad de nuestro Dios en que nosotros seamos santos. Muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la santidad. Nosotros debemos ver la santidad como nuestro amado y bendito Dios la ve para cada uno de nosotros. Dios bendiga a William Cerda, ese hermoso testimonio que lamentablemente, y hasta ahí termina lo que llegamos a ver. Podemos ver cada uno de nosotros, hermano querido, que el Señor exige de nosotros esa santidad, que mantengamos esa santidad que Él nos ha provisto, porque el Señor Jesús dijo, Padre, yo me he santificado por ellos. Así que anhelemos como algo precioso esa santificación que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pedro le dice estas cositas, él le aguarda diciendo a ellos, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis, no tenemos que conformarlo. A cada uno de nosotros nos hace ver que nos rescató de esa vana manera de vivir que teníamos nosotros, esa que nos llevaba a disgusto, que nos llevaba a fracaso, que nos llevaba a la perdición de nuestras almas. Bueno, el Señor de ella nos rescató. Y bueno, era la enseñanza que habíamos recibido y lo reconoce el apóstol. Lo reconoce. El apóstol dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata. No nos rescató el Señor con oro o con plata. Nos rescató a todos por el mismo precio, por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa fue la que nos rescató, como la sangre de un cordero sin mancha, dice la palabra del Señor, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando nosotros leemos en la palabra del Señor en el libro de Génesis, el Señor sabía que el hombre iba a ser desobediente
el Señor sabía que el hombre iba a obedecer a la voz de la mujer, el Señor sabía que la mujer iba a ser engañada, pero ya tenía provisto el Señor ese cordero desde antes de la fundación del mundo. Antes de fundar el mundo, el Señor sabía que esto iba a acontecer. Por eso es que nos eligió santo desde antes de la fundación del mundo el Señor. Y así quiere que permanezcamos en Él, hermano querido. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué maravilloso es que quiere que la fe y la esperanza de cada uno de nosotros sea en Dios. Así que le damos gracias al Señor por ello. Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y por eso vemos acá, queridos hermanos, cómo recomienda que nosotros nos podamos amar con un corazón puro. Ahí es donde quiere el Señor que nosotros lleguemos a amarnos de esa manera. ¿Cuál sería la palabra de ese amor? Allí es donde entra precisamente la palabra filios, el amor que viene de filio, de hijo, de querer, de esa que no busca lo malo, sino que todo lo contrario. Por eso es que él pide de eso. Y dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor es la que a nosotros nos revive, porque sí tenemos un proceso que cumplir, naturalmente tenemos un proceso que cumplir. Y lo describe aquí el apóstol de una forma muy bonita a ese proceso que todos tenemos que pasar. No importa la circunstancia por la cual tengamos que cumplir ese proceso, pero que todos tenemos que cumplirlo todo. Y fíjense en qué lindo la ilustración que el apóstol hace de este proceso de cada uno de nosotros. Dice, porque toda carne, hablando de todos los seres creados, no solamente el hombre, toda carne, todo ser creado cumple este proceso. Dice, es como hierba, y lo compara, que todo lo que es del reino animal es comparado al reino vegetal, es como la hierba. Ellos, en su conocimiento empírico que tenían, podían ver el proceso de la hierba, que era de acuerdo a las estaciones del tiempo. Y le dice a ellos que toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Es bonito ver una flor hermosa, es lindo, nos deleitamos al verla, nos gozamos al ver una flor tan linda, pero esa gloria que tiene la hierba por poseer una flor tan linda es efímera, dura muy poco tiempo. Dice la palabra del Señor, la hierba se seca y ya no hay savia para nutrir esa bella flor que pudo producir. Así que la flor se cae y pierde su hermosura, pierde su belleza, pierde su atractivo. Y dice entonces, más la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que el Señor habló, las bendiciones que el Señor puso para su vida, las bendiciones que el Señor puso para su hogar, las bendiciones que el Señor puso para sus hijos, para su descendencia, esas bendiciones permanecen aunque nosotros tengamos que partir y encontrarnos allí arriba en el reino de los cielos. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí
su divina y santa misericordia. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que es donde el Señor nos va a bendecir. Nos hemos bendecido entre nosotros y ahora el Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. El Señor nos prepare para el día de mañana, que estaremos por la radio. Así que estemos orando, estemos clamando, que la misericordia del Señor se cumpla en aquellos que necesitan oír de la palabra del Señor. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén. Dios bendiga a Amelia, a David, al hogar de cada uno de ellos.